Bueno, María Teresa Stack, un placer tenerte en el canal de Lesica Films. Y bueno, mucha gente ha hablado de vos y me ha llegado, digamos, la novedad que de alguna manera vos estás aquí en la Tierra eh, para seguir, no sé si de igual forma, pero seguir con el camino que inició Krishnamurti. Entonces, de acuerdo a esta información que me llegó, me interesaría saber, porque realmente yo creo que Krishnamurti ha sido uno de los grandes pensadores e iniciáticos que ha tenido la humanidad y sobre todo el siglo XX, ¿no? Te agradezco mucho este espacio y evidentemente qué linda esa organización que han tenido y esa de colocación sistemática transformatoria lingüística que primariamente comienza Ungido Krishnamurti a transformarla. Es muy bonito saber que vosotros, los que ya han insertado esos temas y se han organizado ya hablando sobre la temática lingüística, porque Krishnamurti someramente al comienzo parece que no, parece que va por un lado todo espiritual y todos conocemos la historia como empieza a decolocar sistemas del formulismo ciencia explicacional y empieza a tener una colocación diferenciada, que no era en la creencia espiritual tan ortodoxa, tan organizativa, tan llena de aquello muy correcto. Entonces, muy buena el comienzo y esta transformación para ir pedagógicamente en esta transformación evolucionando. Entonces, como me has dado tan linda, tan buen recibimiento en los formulismos de ciencia explicacional de esto que es la primera etapa de estos comportamientos lingüísticos, por supuesto que evidentemente puedo yo tenerte en cuenta que empieza de antes, que la vida empieza de antes, empieza de que el mundo es mundo, la transformación lingüística ha sido siempre la evolución de la humanidad. Nosotros hemos hecho la transformación en un paso totalmente distinguido y diferenciado para colocar un movimiento evidentemente notorio, porque si no, evidentemente es una pedagogía sistemática que los demás la van a ir llevando, pero tiene que haber una abrupta transformación lingüística para así demostrar que esto evidentemente es una transformación. Primariamente, Jiddu Krishnamurti, por ejemplo, llamó la mutación, una transformación del lenguaje donde la amparación era también exactamente igual de la que estamos hablando, pero una colocación más simplista, que por ende fue un estudio sistemático que se llevó a cabo durante años en mi ser, en mi transformación del lenguaje, pero llegó un momento que evidentemente había una ley transformatoria que tenía que tener una transformación y por ende había un proceso que evidentemente tenía que seguir en adelante, pero en adelante no se podía si no había otra cosa que no fuese algo imaginario en principio. Esto es muy temático, muy evolucionista también, si lo escuchas con atención y lo escuchamos con el corazón muy abierto, entendemos que entendemos cantidad de cosas que no sabemos si las imaginamos o no. No sabemos hasta dónde es cordura o es locura. No sabemos, el ser humano no entiende que el hombre entiende muchas más cosas que las que nos dicen los demás que tenemos que entender o entendernos. Entonces, tener en cuenta y tenerte en cuenta a ti también para que la transformación se haga en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestra evolución, en nuestra forma de vestirnos al mundo, de transformar la palabra y el lenguaje, evidentemente es un periodo de tiempo que ha llevado también una decolocación de la transformación lingüística. Esta decolocación transformatoria del lenguaje viene también a tener una representación y una orientación, más que representación, las transformaciones de aquellos hombres que nos han insertado sistemas holgafánicos, como le llamamos nosotros, que no han tenido gran explicación y que no hemos podido también adentrarnos mucho en ella por tener esa flojera explicatoria, por no entender que dentro de nosotros está la investigación, esa investigación que no nos lleva a los reflejos de ciencia explicacional de otros, esos reflejos explicatorios de los demás solamente nos dan reflejos de otras personas que dijeron o dicen que dicen lo que dijeron y por ende nosotros decimos lo que decimos que dijeron los otros. Entonces, entender ese campo nos llevaría también un poco al estudio de aquello que es abstracto. La abstracción no se constata con el formulismo ciencia aplicacional, se constata
con un oído muy celoso, intrínseco, ese oído que tenemos nosotros, los seres humanos muy espirituales, que llenos de aquella luz que tenemos, evidentemente que lo poseemos desde que la historia es historia y de que el mundo es mundo, y que ha sido tapada y ha sido velada y develada también por otros y velada por nosotros, diciendo que somos aquello que no somos nada más que un hombre que piensa y existe o exige una explicación a otro o existe como otra persona igualitaria. Entonces, entendernos primariamente nos llevaría un tiempo largoso más que largo, y la explicación de las cosas no es solamente una somera transformación lingüística, es una evolución del espíritu, del alma, del corregimiento de los movimientos del pensar, de un pensamiento somero que nos lleva también a una intervención quirúrgica adentro para que nosotros nos transformemos en aquello que es la evolución de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje tiene que ir más adentro que la ciencia aplicacional de la superficie. Y la superficie es todo el aspecto social, cultural, que hace de nosotros aquello que es la memoria, el recuerdo. El recuerdo es el aspecto de la transformación de las palabras, del léxico, de otros seres humanos que han adquirido conocimiento, transformándose con ese conocimiento también. Nosotros poseemos también la evolución, pero esa evolución no llega a tener ese campo evidentemente tan holístico, tan grande, tan grandioso, tan transformador, si no ponemos oído personal a aquello que habla dentro del Espíritu, aquello que habla dentro del Espíritu Santo de aquellos seres humanos que han llevado también a cabo ciencia explicacional de movimiento lingüístico y amparosos a esos movimientos, hoy tenemos el reflejo solamente de la ciencia de la explicación del verbo de la palabra muerta, de la palabra que no se mueve porque simplemente uno la recuerda y nunca vive, nunca tenemos contacto directo con aquello que es nuestro lenguaje interno. Ese lenguaje interno que está dentro lo podemos ver a veces, someramente, en nuestra transformación del lenguaje cuando estamos dormidos, cuando hacemos presencia del presente en alguna visión, entre comillas, en una explicación somera de otros seres humanos que pueden entender que esto es así. Nunca podemos tener el contacto con aquello que es nuestro Dios interesoso, interesado, interno. Y yo a veces tengo que cambiar el lenguaje para que ustedes entiendan que no podemos dar lo mismo que lo que da el otro, porque si damos lo mismo, evidentemente vamos a quedar en el olvido. Y el olvido no está hoy. Tenemos que tener vigente la presencia de este presente, que indica que indicamos que somos mucho más que aquello, que no es el entendimiento lógico, racional, de la ilógica, mundánica sensación de un mundo cuando dice que todas las cosas son como aquello que dijo el otro. Pero lo dijo el otro en su movimiento primario, o lo dijo el otro en su transformación del léxico, o lo dijo el otro en su pensamiento amplio o no tan amplio, pero eso en repeticiones ha hecho que nosotros hoy seamos la muerte caminante como hombres. Estamos en una muerte caminante como hombres y venimos a despertarte, venimos a despertarnos, venimos a transformarnos, venimos a evolucionarnos, venimos a querer tener conciencia de ser consciente, que no somos esto que dijo el otro que éramos, hombres incoherentes, sosteniendo imágenes sociales de la cultura, lleno de aquello que es evidentemente la incultura social que hoy vemos este derrumbe explicatorio. Tenemos que tenernos en cuenta también que sabemos mucho más, sabemos detalles explicatorios y tenemos conocimiento de conocidos que saben de aquello que es la vida, pero no saben nada más que la muerte está en la transformación del lenguaje explicado, de aquello que no pueden saber, por qué no pueden hablar de esa manera abierta. A ver, vos hablás de lingüística, ¿no? Y acá, bueno, se me aparece mucho eh, terminologías como lo que es la semiología, la semiótica, eh, Humberto Eco, algunos autores, ¿no? Eh, Ujú. a ver, ¿qué pasa con todo el tema de la lingüística? Porque, digamos, vos decís que hay que transformarla. ¿Transformarla en qué sentido? O sea, por supuesto que hay un gran problema de lingüística y de idioma, si querés, ¿no? Uno podría decir que desde al principio de nuestra humanidad existía un solo idioma. Luego hubo una escisión, si querés. Esto, bueno, hay información bastante fidedigna al respecto. Hubo una escisión y empezaron a haber diferentes idiomas como para que tengamos problemas de comunicación. Porque en el fondo el problema es el tema es la comunicación, es poder Mm, ok. comunicarse, entender y comunicar y comunicarse con el otro y comunicarnos entre nosotros. Transformarse. Y La sí, transformación es un punto muy importante que no se toma en cuenta, la evolución. Si no podemos ver la evolución en la transformación del lenguaje,
No vamos a quedar anclosos y anclados en ciencia aplicacional añeja y no nos deja movernos a nosotros como presente. Claro. Ahora, digamos, acá, por otro lado, entramos en niveles de abstracción bastante importantes, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo funciona este esquema que vos proponés para que no haya... Bueno, sí, sí, es lo que voy a ir insertando de a poco, que no se puede explicar tan rápido, pero se puede transformar. Recién hablábamos de la transformación y ese movimiento transformatorio es la evolución del hombre. Y los esquemas de nosotros mentales son los recursos mentales en la acoplación sistemática de lo leído. Nosotros vemos en pleno conocimiento está que todo lo llevamos a un reconocimiento. Casi nunca hacemos un contacto directo con nosotros mismos, sino un reconocimiento lingüístico en los formulismos ciencia aplicacional de aquello que ha sido insertado o ingerido por uno. Cuando digo insertado es por una ley organizativa distinguida, que yo planteo un punto de vista totalmente distinto para que se entienda que no es dificultoso. Al comienzo parece algo muy difícil porque evidentemente no hay costumbre, pero de ustedes, si después lo lleva a su ciencia aplicacional y a su consuetudinaria vida, se va a dar cuenta que la explicación del verbo es la palabra que ya se ha adquirido en eso que no ha tenido el movimiento de la conciencia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que antiguamente la palabra ha venido también con una colocación distinguida y a medida que pasan los siglos, hemos tenido una colocación muy correcta sobre los planteamientos lingüísticos. Tal es así como ha dicho recién o ha dicho usted que va hacia esos movimientos que hacen de usted el recuerdo de aquello que es una analogía sistemática transformatoria. Entonces, no viene mal hacer una transformación de analogía ciencia aplicacional de los movimientos del lenguaje, pero nosotros pensamos que lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ver cómo hemos superado la explicación de las cosas muy concretas. Entonces, mayoritariamente llamo también a la conciencia de vosotros como humanidad a que no hagan el trabajo tan rápido y no se den por enterado tan rápido, sino que hagan las costumbres que han hecho siempre. Mírense en comparación. Vamos a mirarnos comparativamente. Llamo también al público, a la gente, que empiecen a compararnos, que por favor empiece la comparación, que no me vean algo distinguidamente diferenciado, que voy a estar ahí tocable o intocable al lado, sino que empecemos a manejar cómo maneja la explicación una persona y cómo se maneja otra persona, aunque usted no lo entienda, pero resulta que si usted se pone en somero oído y se pone a escucharme o a escucharnos, porque yo no me voy a agrupar en esta explicación, porque evidentemente sería horroroso que mi honor sea para mí misma, si no colaboro con un mundo lleno de evolución y que somos un proceso de ese mundo y que por ende yo estoy aquí y he dado este carro o el cuerpo para entender cosas mucho más fuera del foco común, porque entendía que había un razonamiento más lógico dentro en un comienzo. Entonces, estoy hablando de un raciocinio común, de una lógica racional, pero esa lógica racional me daba a entender por una lógica absoluta que había una incapacidad del intelecto cuando no podíamos comprender cosas que otros sí podían comprender. Cuando usted entiende que otras personas pueden comprender otras cosas y por más que digamos que no es así, usted verá que es así, porque cada uno quiere entender todo, pero no casi siempre explicamos y nos tomamos por un tema porque somos expertos en algo más que en otra cosa. Entonces, en este caso, sí entiendo y sí completamente consciente soy que soy un experto transformatorio del lenguaje. Una evolución ha tenido aquí que llevar una decolocación sistemática, los formulismos ciencia aplicacional de lo muy coloquial, de lo muy conocido, de lo muy correcto normal. Pero lo muy correcto normal no es normal, es anormal, porque el ser humano sostiene creencias sistemáticas y voy a jurar ante Dios Padre Todopoderoso que existe, que no es verdad lo que dice el mundo. El mundo está en una mentira, en una holográfica mentira, porque todo lo que están colocando como que es verdad o verdadera ciencia aplicacional de aquellos que son muy correctos es completamente incorrecto. Entonces, no quiero decir que sea malo en la primera etapa, las primeras etapas fueron un movimiento correcto, pero luego, al ser repetitorios, 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 y hoy seguimos repitiendo lo mismo.
somos las mismas leyes orgánicas transformatorias del lenguaje y los mismos comportamientos sociales de la cultura. Nos transformamos con pequeñeces y más encima nos deterioramos con pequeñeces en movimientos correctos e incorrectos, donde el libertinaje o la liberación es aquello que es un movimiento de otras cosas diciendo que un vale todo. Entonces, entendemos que también hay que tener primariamente y enjuiciarnos a nosotros mismos para entender esto que viene también a direccionarse a muchos de nosotros que estamos ya colocados en un ambiente bastante más fuera del foco común, seres humanos que tienen la evolución que también empiecen por casa más que por la plaza, entender que nos miramos en un reflejo de nosotros mismos, en una ciencia aplicacional donde también fueron los mayas en principio que decían que teníamos que estar en ese formulismo ciencia aplicación, donde el salón de los espejos era el reflejo de nuestros actos, de nuestra acción y de nuestra transformación. Entonces entender que muchas veces miramos y pateamos el balón al campo del vecino porque tenemos que ponernos en tela de juicio primariamente uno, y eso es lo que pasó aquí. Mi primera instancia transformatoria de lingüística se puso en tela de juicio el mismo formulismo ciencia aplicacional de la humanidad, y por ende yo era el mundo, hablaba igual que los demás, se transformaba igual, y pensé que otros podían ver otra cosa, pero cuando ponía oído celoso y escucha usted a alguna persona que dice que sabe, sabe que no sabe, sabe que solamente está informando algo que leyó, o que dice que dijo, que tenía que tenerse en cuenta porque lo pensó. Y así llevó esto a un campo organizativo, distinguidamente, diferenciadamente, con una lectura que fue también introduciéndose sobre la transformación lingüística, en esa evolución, en ese mundo lleno de aquello que era evidentemente religiosa transformación de Dios y aquello que era el cuerpo hombre. Entonces se entiende lo que es Dios y el hombre, se puede entender lo que es Dios y el hombre. El hombre es aquello que se transforma en el lenguaje ínfimo, el formulismo de la ciencia aplicacional de años, donde todo es repetición. Y Dios es el movimiento absolutista, aquel que no tiene comparación, ni tiene lógica racional, ni tiene transformación, no tiene nada más que eso, que es amor, que es Dios, que se transforma en el lenguaje luego porque usa aquella colocación que evidentemente se llama vida, la vida se mueve, la transformación del lenguaje, el comportamiento de ciencia aplicacional, de esto que evidentemente tiene una evolución, y esa evolución es la transformación de las pedagogías sociales, de la cultura, de los formulismos que hoy estamos insertando a nuestros chicos, a nuestros grandes, a gente evidentemente inculta como oculta, a gente que verdaderamente solamente repite frases de otros, a gente que realmente siente el amor dentro, pero no explica las cosas como yo las explico. ¿Y quién soy yo sino eso que es Dios? ¿Y quién soy yo eso que es la transformación? ¿Y soy yo el carro, el movimiento de Dios en la transformación del lenguaje? ¿O el lenguaje no es Dios? ¿O el lenguaje es aquello que no mueve lo otro, que no hizo que usted dijese lo aquello que es correcto? Y todo lo correcto es correcto. Se transformó también en la pregunta, ¿de dónde viene la semiótica transformatoria del lenguaje o la ciencia aplicacional de aquellos que han adquirido conocimiento? Una vez una persona me dijo en aquellos campos holgazánicos transformatorios de un lenguaje incorrecto que aparentemente parecía que estaba inventando un lenguaje nuevo, que aparentemente parecía que mi transformación era la inventación, o que si eso o si esta colocación iba a llevar un entendimiento solamente por el escucharme. Y yo les digo que no, que evidentemente es un razonamiento, que tal vez si usted escucha una vez, no escuche nada más que una vez, pero si usted escucha repetitoria y muchas veces, a lo mejor escucha muchas veces las mismas sonatas, pero cuando despierte de ese movimiento que solamente es una recóndita transformación lingüística que tiene que tener ese movimiento absolutamente convencido, convencida, como quieran llamarlo, es que tiene que tener un clic dentro y empieza a ver de otra manera, pero empieza a ver de otra manera porque el movimiento del lenguaje lo puede hacer. Yo sé claramente que esto tiene un propósito, y el propósito es que usted despierte, pero que despertemos ¿de qué? Despertemos de estar dormido, y la dormilera que tenemos es por la transformación del lenguaje, no hay de otra. Es por la transformación del lenguaje donde la amparación sistemática del formulismo de ciencia aplicacional tiene todos los comportamientos ya adquiridos por conocimiento propio y por ende nosotros no nos movemos en una investigación, solamente decimos que investigamos porque investigamos sobre la investigación de otro por la investigación propia, y nuestra investigación propia solamente sostiene el lenguaje que uno ha adquirido. Entonces eso se llama conocimiento de la lógica racional, conocimiento de una lógica, de un matete, de una cabeza, o como quieran llamarlo, pero es de la inteligencia. Entonces, si estamos aquí es para despertarnos a nosotros mismos, porque, o sea, la materia prima está,
Lo que pasa es que está adormecida por los sistemas de los formulismos de ciencia aplicacional y de los recuerdos. Entonces ahí podemos hacer una conexión directa, por supuesto, que es lo mismo en el pensador y el pensamiento. En el pensamiento, la transformación del lenguaje, adquiriendo ciencia aplicacional de los movimientos del lenguaje durante siglos. Si nosotros no movemos la colocación de ese sistema, no podemos transformar el movimiento del lenguaje. El lenguaje no es que vaya a evolucionar usted como hombre, es que va a dar una colocación de un entendimiento que se le van a transformar los movimientos de su pensamiento, de su pensar. Entonces, no va a opcionar. El hombre hoy va a opcionarse si esto me gusta o no me gusta. Aquí no es cosa de gusto, aquí es cosa de hechos. Entonces, tener opción dentro de la holgazanería mental lo va a llevar solamente a mirar con puntos distinguidamente diferenciados, pero no tener opción quiere decir que usted entendió que esto viene porque es así, no porque puede ser así, o que tal vez pueda ser así, o quizás pueda ser así. No, esto es así. Y eso se lo demuestro yo cuando le transformo el lenguaje. Pero este yo, no vayan a juzgar ese yo personal. Este yo es yo soy el que soy, y mi transformación yoística, esa tiene que tener anulación sistemática. Si uno tiene que dar un paso fuera del foco común, ese yo personal tiene que morir para dar paso a aquella voz intrínseca. Y ahí viene un tema muy particular, muy bello, muy tremendamente doloroso también al físico, evolucionista y con un comportamiento muy explicatorio que lo vamos a ir llevando de a poco, porque entender esto es rápido, pero es lento también. Es rápido porque el oído escucha y lo que está sabiendo es que sabe una persona más que otra persona, pero tener también en cuenta como raza, como transformación, como un físico que se dio para que este entendimiento viene también a colación transformatoria de otro lugar que no sé de dónde es, que no tenemos explicaciones muy lógicas, racionales, porque toda la antropomorfización sistemática transformatoria del lenguaje lo da evidentemente el cerebro, o los formulismos de este carro que lleva el nombre propio, pero entendernos también con un entendimiento lógico, racional, es menester también para mí decir que evidentemente tenemos que transformar esto primero y primariamente en la evolución. Y la evolución es entender todos los puntos de vista. Yo entiendo miles de seres humanos que plantean puntos de vista, pero son puntos de vista y puntos de vista soberanamente explicatorio, mejorando sistemas cada día más y a veces ambivalentemente sostenida por la ignorancia. Y la ignorancia nos lleva nada más que a tener desacuerdos. Y los desacuerdos hoy no están, para mí no están. Están solamente la amorosidad y tener también acuerdos con otras personas que entienden que son procesos o van procesando la transformación, y la evolución es la evolución de cada uno. El que quiere evolucionar, evidentemente estamos muy abiertos para seguir enseñándoles a vivir de otra manera. Y el que no quiere evolucionar, que se siga deteriorando hasta que pida la evolución. Y esto es así, no hay de otra manera. Y esa otra manera no es que uno tenga la verdadera fuente divina. Somos todos la fuente divina, pero no somos si nosotros tenemos los formulismos, ciencia aplicacional de los movimientos incorrectos. Entonces la fuente divina está atrapada, está atraposa, está deteriorada, no tiene la evolución de la transformación. Y la transformación es la vida. La historia nos habla de ella porque evidentemente nosotros somos la historia. La historia es la transformación de nosotros. Con capacitación de intelecto hemos crecido, con nuestra transformación evolucionista hemos crecido, pero hemos quedado también atados a esos parámetros sociales de la cultura donde no podemos nada más que ver lo que el ojo interpreta. Yo pido, yo también respeto a aquellos seres humanos que ven otras cosas, que piensan otras cosas, que miran hacia otro lugar, no para que se queden amparados en esa ley organizativa, sino para que se empiecen a descubrir a ellos mismos, que evidentemente tienen que dar este salto a esta transformación para que esta evolución sea completa, maravillosa y plenamente consciente de uno, que es consciente que uno usa la inteligencia racional. Vos antes hablabas, decías, ¿no? Que cuando estábamos dormidos pasaban cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando dormimos, según tu información? Bueno, mucha gente duerme y les pasan cosas mentales, otras personas dormimos y nos pasan cosas, no sé, de aceptación social de la cultura, del recuerdo, de lo que uno ha adquirido como conocimiento, y otros duermen y se plantean otros mundos, otra vida, otras cosas, y llevamos también el recuerdo de la lógica racional de tener visiones añejas, de esos recuerdos en sueños, de entender la interpretación bíblica también, que nos formulizan en esas paradójicas, insólitas evoluciones, al comienzo en un cuerpo normal, como el que está hablando aquí,
pensaba que era solamente recuerdos o visiones que se ven con los ojos cerrados, pero también podemos entender que tenemos una captación de la mentira, de la mentirosa mente, que nos estabiliza la sensación cuando queremos decir algo o interpretar algo y no lo podemos decir y la colocamos en una pedagógica, sistema de sueños, o bien podemos saber que tenemos una conexión con ese Dios intrínseco que tiene un orden absoluto. Nuestro Dios tiene un orden absoluto, no puede tener desorden. Puede tener el desorden cuando está el desorden enfrente. Si hay un cuarto desordenado y usted entra con un orden, ese orden se ve involucrado en ese desorden, porque evidentemente usted no puede poseer toda la ordenación de los demás, puede poseer su ordenación, y su ordenación no lleva un movimiento correcto, sino un movimiento evidentemente que es cíclico, es transformador o es aquello que es evidentemente la raza en un formulismo cuando ampara la ley de uno que está escrita dentro. Entonces, si nosotros soñamos sobre cosas que vienen después a representarnos que es la vida o que se nos da en un conocimiento amplioso, que muchas veces viene en unos registros analógicos, la Biblia también está transformada en analogías, en sistemas de recordación de la mentirosa mente, no, de una mente abierta, de un cuerpo directo con un cráneo evolucionista que interpreta aquello que se sostiene por un futuro. Entonces vemos también que el tiempo cronológico solamente es la antropomorfización sistemática lingüística que hace de nosotros el tiempo. Si yo sé que el tiempo no está, el tiempo que es, sino aquello que es un movimiento. Ese movimiento uno lo plantea como tiempo, y sin embargo en un sueño uno puede tener recuerdos o puede tener un aspecto psicológico más evolucionista de entender que tiene un contacto con esa voz de Dios o con ese orden, pero que no lo lleva como uno, lo lleva como otra cosa. Yo soñé con, o miré con, o habló alguien de, o nunca soy yo el que habla dentro del sueño, casi siempre uno es muy chico para entender tanta grandiosidad sistemática de los formulismos. El otro día estuve con un ser humano que me contó un sueño analógico muy tremendo, analógico, sistemático con el presente. Analogizaba ese sueño que fue en el 80 y lo hizo en una comparación, en una analogía sistemática con lo que estaba viviendo hoy en este tiempo. Y había campos organizativos, evidentemente, de interpretación sistemática muy holísticos, muy maravillosos, y que él mismo o que ella misma hacía una conexión perfecta analógica porque era su razonamiento. Y esa inteligencia es también sostener que muchos seres humanos entendemos que estamos ya con una captación porque tenemos la capacitación intelectual para la transformación del lenguaje. Todo tiene que ver con el lenguaje. No ha habido absolutamente nada en la humanidad que no tenga que ver con la transformación lingüística. La evolución de la transformación de los sueños se transforma en imagen y usted la interpreta con la palabra. Si usted piensa en un águila, la palabra es la base de la información sistemática. Luego la imagen se transforma en aquello que usted reconoce como el movimiento del lenguaje hacia la imagenología. Entonces, entender esos movimientos primariamente nos han capacitado en el intelecto a los formulismos ciencia de nuestra explicación. Entonces, los sueños no son nada más que entender que entendemos lo que entendemos con una lógica racional de análisis profundo cuando el físico está en un relajamiento absoluto, y entender también que se expresa o se transforma un Dios o algo que sabe mucho más que lo que no sabemos como mentirosamente en la transformación de eso que es perfecto en la encastración de la interpretación. Entonces, tenemos que tenernos en cuenta un poquito más y tenemos que transformarnos un poquito más, pero tenemos que tener también una evolución de nuestro sistema mental. Entonces, tal vez no pueda usted o tú, o el que se escuche luego, transformarse muy perfectamente. Ustedes no lo pueden entender en perfección porque lo pueden sentir profundamente, pero no lo van a llevar a un entendimiento totalmente racional, porque el raciocinio, el razonamiento más que raciocinio, no está llevado también en la evolución de nuestra transformación lingüística. Acuérdense de eso. Ustedes van a darse cuenta que con las palabras se van a ir decolocando, transformando
y vamos a ir evolucionando y vamos a ir decayendo el sistema mental. En el decaimiento de la transformación del lenguaje va a haber el apego a la palabra y por ende hay enojos, por ende hay rabia, por ende hay decolocación del yo soy, por ende hay muchos movimientos donde uno se apega al sistema porque son siglos que nos hemos apegado. Ojo, no estamos juzgando ni prejuzgando transformaciones lingüísticas añejas, estamos sí diciendo cada uno que entienda lo que entienda, pero que lo que sabemos, entendemos que estamos dando una fuerte información, una grandiosa información y una grandiosa ciencia explicacional para llevar también un registro mental primario para que entendamos que estamos reuniendo y reunidos estamos aquellos que entendemos con lógica que tiene que haber un cambio absolutista, un cambio que no tiene que tener nada más que el yo soy esto y nadie me dice lo que tengo que decir, pero yo soy esto y ¿quién es ese yo? ¿Y qué estoy diciendo si no dijo otra cosa el otro? Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que ser libres o liberarnos de nuestros consejos propios, de nuestra transformación lingüística, de nuestra insólita incultura que hemos adquirido como propia y de nuestra incapacidad también a veces de ver que otras personas pueden ver más que otras. Entonces, lo que sí podemos hacer es ayudarte y transformarte como humanidad, como formato lingüístico, a que entendamos que este salto se da solamente con el amor a nuestro Dios, a nuestra evolución. Yo hablo de Dios, muchas veces hablo de Dios, para mí, base educacional transformatoria, donde he tenido yo ese movimiento, donde me he criado también en un sistema de Dios, no un Dios amparoso en una ley escrita, no en un Dios personal, donde el lenguaje se ve que también genéticamente, geolográficamente, transformatorio, un lenguaje distinguido y diferenciado, podemos decir que me han insertado ese movimiento y rescato también a esos seres humanos que piensan como yo y que sienten como yo y que aman como yo y que viven como yo y que quieren ser yo, pero sin este carro, porque cuando este carro se va, ese yo sigue siendo ese yo. Y ese yo no tiene personajismo, no tiene yoísmo, no tiene algo, tiene solamente un todo. Y recuperar ese todo es el que recupero cuando miro a los ojos al prójimo y le digo, levántate, que pronto dejarás este movimiento para hacer aquello que evidentemente está dentro, que es ese Dios que está en ese reclamo diciendo, somos una sola cosa, pero hoy tenemos divisorias, ciencia explicacional, por el entendimiento de un lenguaje que no se ha adquirido y no se ha transformado en nosotros y por ende no ha llevado a cabo, no se ha llevado a cabo el movimiento más correcto. Y bueno, por ese movimiento estamos trabajando, estamos transformando al mundo y estamos ayudándonos y ayudándote y ayudándolos a tener eso en cuenta para que entendamos que hay una lógica de todos los componentes riesgosos que al principio parecen amparosos en movimientos tan visionarios y que luego entender al pasado y el presente indica que el mundo no es esto que se ve, sino hay algo mucho más profundo cuando descubrimos que somos seres que evidentemente hemos venido con esta luz a guiarte, a guiarnos y a guiarlos por un mundo totalmente lleno de este amor que uno pregona porque evidentemente lo siente. ¿Cómo hacemos para adquirirlo? O sea, ¿nos podés tirar tips Sí, o sí, por digamos supuesto, tips es mi trabajo. para Sí, es un incorporar? trabajo arduo. Sí, por supuesto, ¿Cómo por sería? supuesto. Primariamente es arduo, son pequeñitas cosas que alguno puede dar a interpretación verbal, normal, común, ¿no? Y después hay que tener cierto movimiento de colocación sistemática transformatoria. Esto es tremendo, esto es maravilloso para entenderlo profundamente, esto es una clase espectacular, es un comportamiento de una escuela de prodigios, de formulismo explicatorio diferenciado. Entonces, lo único que le pido que entiendan que no van a verlo, pero lo van a sentir, lo van a transformar. Y empiecen solamente a la observación de la palabra amor, al odio, al rencor, a cualquier formulismo ciencia aplicacional de aquello que ha colocado dentro, se ha colocado como bueno o malo, rico, pobre, chico, grande. Creo que el mundo lo pregona también, pregona muchas explicaciones verbales transformatorias del lenguaje, haciendo de nosotros la vulgarización sistemática que hoy se vive, pero entiendo también que lo que tienen que tener es el amor
dedicoso, tremendamente espiritual dentro para apoyarse en ese Dios que no se ve, pero que se explica solo, que se transforma solo, que se evoluciona. Y cualquier cosilla que uno piense, que diga o que dictamine, evidentemente está amparoso en los movimientos de la mentirosa mente, en los formulismos de la explicación corta. Y eso es lo primero que hay que tenerse en cuenta. Es poner énfasis en ese movimiento, es lo primero que yo les diría. Veamos qué no podemos hacer nosotros cuando somos amor, pero qué hacemos nosotros cuando la transformación del lenguaje se hace vigente y presente y el otro no la entiende, no la ve, no la coloca, no la decoloca, no se transforma, no se mira, no se piense y quedamos todos en la misma ciencia aplicacional y parece que fuese buenos y malos, chicos y pobres, sí, no, correcto y no, lo lindo y lo feo, lo maravilloso. No. Y nosotros nos ahogamos y nos morimos por dentro y lo único que queremos es salir triunfante de este mundo lleno de dolor que hasta ahora evidentemente ha sido eso lo que nos ha llevado a esta colocación transformatoria. Muchos seres humanos dolientes de un dolor personal que se ha vivido, que se ha transformado, que ha evolucionado también y que le hemos puesto respuestas y preguntas y esas preguntas luego se vuelven en hechos y esos hechos se vuelven en aquel reflejo de nosotros, de haber padecido también gran incapacidad de ese intelecto amoroso de darnos cuenta que nos han metido también la mano en la lata organizativa porque nosotros hemos querido también ser de los demás y no pudimos ser iguales a los demás. Somos algo distintivamente diferenciado. Somos seres humanos que amamos y que solamente sabiendo eso podemos dar un salto, sabiendo que hay amor dentro, pero no un amor lógico, profundo, decir yo amo, ay, cómo te amo, qué lindo, qué bello, te amo porque me das, te amo porque esto, te amo porque, bueno, te amo, te amo, te amo, pero el te amo no vale aquí, vale el amor. El amor es a todos iguales, a todo el mundo por igual, y el amor a veces duele y se decoloca y se transforma. Y aquellos que no insertan la transformación amorosa, evidentemente le demostramos que el amor en nosotros existió, existirá y seguirá existiendo por la eternidad. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos años, siendo ahora el año 2023? ¿Bien? Siento profundamente que va a pasar lo mismo que me ha pasado a mí y que le pasará a los demás. A lo mejor no se van a transformar con una lengua organizativa distinguida o diferenciada, pero por dentro se van a transformar y va a haber un cambio, una revolución muy grande dentro. Y van a haber cambios sociales, de cultura, y van a haber amores y desamores, y van a haber incapacidades intelectuales llorando porque nosotros nos hemos ido a otro campo que ellos no pueden entenderlo, pero también podemos ver que esto con gratitud organizativa del mundo se puede ir dando y dejando una huella profunda para un cambio social de cultura. Entiendo también que hay un deterioro en el mundo, que hay guerra, que hay violencia, pero nosotros no somos, no nos incumbimos en ese mundo porque no vamos a ser tocados, vamos a hacer la evolución de nosotros mismos. Y ese mundo va a quedar añoso, ajeno, llorosos y llorando los muertos de ellos y nosotros los nuestros, pero no llorando, sino aplaudiendo porque entendemos que nos vamos. Nos vamos a un pueblo distinguido, diferenciado, sin componentes de riesgo, a un pueblo donde nosotros sabemos que jamás tendríamos que haber salido, porque este momento, y en este momento digo, somos una raza distinta, diferenciada, sin componente de riesgo, pero con una evolución, y esa evolución se manifiesta en nuestros actos, en nuestros hechos y en nuestros hombres, mujeres, en nuestras conciencias, en nuestras despertaciones de unos y otros. Cada uno de vosotros tenéis esa conciencia y tenemos el espíritu abierto para que entendamos de una puñetera historia o vez que somos seres humanos de otro lugar, que solamente venimos con los mismos carros de los demás, pero a despertarte a ti que vienes desde siglos a esta transformación, a este movimiento. Y para salir triunfante de esta locura, solamente hay que colocar otra transformación, con la misma evolución, con la misma transformación que han hecho también y que ha hecho el movimiento del lenguaje de este hombre común. No somos comunes, somos mejores y mucho más grandes que los que dicen que son hombres iguales a los demás. Entonces, ¿quiénes son? ¿Dónde estamos? ¿Y quiénes somos los que queremos la paz? ¿Y quiénes son los que insertan la guerra solamente porque quiere la igualdad, que es hacernos nosotros esclavos del mismo comportamiento igualitario? ¿Vos vivís en el Uruguay? Sí, ¿Y qué sos, oriunda de Argentina? sí,
Argentina, Eh, Argentina chilena. Mirá, Yo tengo relación con mi historia y mis historiadores sistemáticos han sido solamente el legado organizativo oriundo, riesgoso de un mundo evidentemente que no está aquí, pero entiendo también que la ley holgazánica del mundo me va a llevar a darse cuenta y a darme también por enterada que nunca me acoplé a sistema alguno y que solamente inserto ciertos temas de filosofía primaria, organizativamente, y colocar luego una de colocaciones, huir de todo ese mundo y solamente transformar el lenguaje amparoso a Jiddu Krishnamurti, que fue la primera etapa de mi revolucionaria ciencia aplicacional, pero no por el lenguaje, sino por darme cuenta en un estudio muy profundo que se realizó, en un estudio somero, maravillosamente fuera del foco común. Entendí muchas cosas dentro de mi aspecto psicológico. Aprendimos a transformar también el lenguaje distinguidamente diferenciado, donde había también una calidad histórica de entender que había una capacitación intelectual diferenciada, porque te cuento que, por ejemplo, hacía analogía sistemática de Biblias o Krishnamurti o los mismos teoremas riesgosos de meter hoy el año 69 de Mariano Arribas con el Eleuterio Bravo, hacía como estudios sistemáticos del formulismo, tratando de velar lenguajes, haciendo también un registro del pasado en sumerio, en formulismo de la holgazanería masónica, transformatoria, de las Rosacruces. No, hubo estudios someros, digo, porque los pude palpar, los pude organizar, los pude mirar, haciendo siempre analogía, nunca adentrándome a decir soy esto o aquello, sino haciendo como un estudio de sistema hasta llegar evidentemente a insertarme históricamente dentro de Krishnamurti para decir, oh Dios, de aquí ya no me muevo y resulta que me movieron de ahí porque pensé que el hombre ya no podía tener salvación. Los formulismos, ciencia aplicacional de aquello que era la incertidumbre de vida, porque era todo tan correcto, todo tan colocado, que yo sabía que tenía que haber un movimiento evidentemente mucho más revolucionario para que entendamos un comienzo de las etapas lingüísticas. Entender eso nos llevó también a un manejo organizativo que entendí también por una lógica racional que había un movimiento lingüístico que amparoso a ese movimiento podíamos ir acrecentando el conocimiento, pero llegó un momento donde eso ya no tenía vigencia porque tenía una caducación transformatoria. Quiero decir, por ejemplo, de las primeras etapas, entender que llegó una colocación distinguidamente diferenciada cuando Jiddu Krishnamurti trabajó sobre la transformación del lenguaje, hay que tener una evolución dentro. Muy pocos captaron que había una evolución lingüística. Mayoritariamente se entendió que había una evolución espiritual, no quiere decir que no sea. Yo entiendo que el espíritu se transforma por el lenguaje. La evolución de los formulismos ciencia aplicacional de los lenguajes añejos nos dirán, si a ti te dicen que Dios está en la tierra, tú te imaginas un Dios imaginario o con una sensación de Dios, con una incapacidad intelectual, porque Dios no se registra con gratitud holgazánica del formulismo de algo concreto. Eso es lo más lógico, racional que puedo ir dando para que vayan entendiendo. Cuando el lenguaje se transforma en un Dios, en un súper poderoso movimiento que estabilice la sensación de muchos, que casi todos o mayoritariamente muchas personas nombran a Dios para estar estables, entendemos que tiene que haber un poder lingüístico para que nosotros podamos reconocernos a nosotros mismos que somos magia, algo que no se conoce, pero que se ve. Entonces, entender eso nos va a ir llevando un poquito a unas clases particulares de la transformación del lenguaje, a una evolución del formulismo ciencia explicacional, y entender también que la lógica de esa transformación en siglas transformatoria de Dios es para que no haya imagen sobre algo concreto. Sin embargo, la antropomorfización sistemática del hombre los lleva a imaginarlo con barba o con algo, con pelo blanco, no sé, la representación de cada uno puede ser ínfima, pero todavía no concreta, porque un Dios como que no lo concretiza mentalmente. Yo creo que eso es una base de datos importantísima, que la transformación del lenguaje no dio concretación sistemática de la imagen o de la imagenología a Dios,
para seguir creciendo. Entonces, si nosotros no sostenemos creencia alguna, evidentemente podemos ser mucho más grandes que sosteniéndola. Pero lo que pasa es que hoy hay una tergiversación sistemática sobre esos formulismos, ciencia aplicacional, de aquello que es lo correcto e incorrecto, porque entender que aquello no es el ojo interpreta lo que mira. Sin embargo, si tú estudias el movimiento organizativo, por ejemplo, de su comportamiento, de cualquier cosa como el agua, vas a ver que la interpretación del agua no es el mero ciencia aplicacional del movimiento de lo que tú miras, sino empiezas a investigar y cada vez ves más profundidad, más profundidad, más profundidad. Y llega un momento que uno deja de la investigación porque evidentemente no poseemos toda la información de la transformación, de la explicación de eso que se va a ir descubriendo. Dentro pasa lo mismo, nosotros nos transformamos en el lenguaje, pero el lenguaje es lo rudimentario que explicamos las cosas, siempre y cuando veamos que dejamos de hablar y seguimos viviendo, seguimos existiendo, pero la existencia no puede tener orden. Entonces, cuando habla Dios, viene a transformar un orden, una ordenación sistemática a los pueblos, una ordenación al pronombre de la transformación de aquello que es uno y que es esa persona y esa cosa que evidentemente tiene que llegar a ser el formulismo de aquello que tiene que llegar a ser. Entonces, lo que estamos diciendo que hay un movimiento riesgosamente, maravillosamente también para otros, de otras latitudes, de otros lugares, de otra transformación, de otros movimientos que vienen también a poblar este mundo o a transformar este mundo. Entonces, yo entiendo claramente que ustedes saben y que ustedes saben, evidentemente lo tienen que saber, que no estoy dando algo lógico, racional con los formulismos, ciencia aplicacional, los movimientos lingüísticos añejos, porque si no estaría amparoso o amparada en la misma transformación del lenguaje. Sin embargo, tenemos que entendernos claramente que estoy entendiendo que después, a medida que vaya pasando el tiempo, ustedes se van a dar cuenta por qué tengo que estar hablando de esta manera, cómo llega esta transformación y cómo evoluciona esta transformación y cómo comienzo a trabajar con esta transformación, porque evidentemente antes de poder yo estar diciendo esto, tuvimos que trabajar un cerebro que en este caso era de este carro, era de este movimiento, para poder transmitir lo que se está transmitiendo hoy. Y todo eso llevaría tiempo y que lo vayan haciendo vosotros también con los recursos mentales de entender que hay otros lugares donde pueden tener más información sobre estas mismas tematizaciones y entendernos que entendemos lógica y la lógica nos dice que venimos también a tener esta colección de recuerdos del pasado para tener en nuestro cuerpo vigente y presente lo que somos. Pero hoy no tenemos miedo de decir éramos de una manera y somos de otra forma por una evidenciación planteántica que se manejó primariamente por una ley organizativa y que ahí se puede conexionar y coleccionar en recuerdo en la ciencia de los comienzos del 69, cuando empieza esta etapa con Mariano Rivas, Eleuterio Bravo y otros seres humanos. O sea, yo no me amparo en esa ley, me organizo porque son etapas para llegar a lo que estamos hoy haciendo en esta tierra, en este mundo. ¿Vos tuviste o tenés contacto extraterrestre? Ahí está la problemática holgazánica transformatoria. Voy a tener que tenerte en cuenta con léxico pequeño y transformándolo en lo grande, pero te puedo decir no, porque ya soy eso. Al comienzo lo podríamos decir que sí, hasta que se pudo colocar lo que se tiene que colocar y se tiene que escuchar en mí. O sea, buen entendedor, pocas palabras, y las pocas palabras se transforman en muchas palabras y en paradójica ciencia aplicacional. O sea, quiere decir, eso extraterrestre quiere decir que no es coloquial, que no es reconocido con un lenguaje igualitario. Yo al comienzo, por supuesto, que tengo que tener un contacto con otra cosa para que se haga esto que se está haciendo. Y ahora yo no tengo el contacto directo, ya soy eso directo. Bueno, querida, muchísimas gracias por la información. Este, Gracias. y bueno, las preguntas que surjan, tal vez nos Ok. veamos en otro momento. Bueno, muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo, por tu dedicación y por lo lindo que salió, por todo lo bello que evidentemente va a dejar también una huella bastante más que fuera el foco común y la gente necesita algo que evidentemente no sea común porque ya estamos hartos de lo mismo. Gracias. Totalmente. Te mando un besito. Bueno, Chau, chau. chao. Gracias.